Estoy harto del discurso del 1% de posibilidades, 99% de fe. Estoy harto de la roja por último hombre. Estoy harto de Juan Musso y sobre todo estoy harto de que el Atlético de Madrid deje fuera de Champions al Barcelona. Que hablando específicamente de Europa y en el tiempo que nosotros hemos visto fútbol, el Barcelona ha sido hijo del Atlético de Madrid. El Fútbol Club Barcelona ha regresado a lo que su historia ya dictaba antes de Messi y toda su generación. El fracaso europeo es parte de la historia del Barça y lo tenemos que admitir. Fue una gran época entre 2009 y 2015, sí. 4 finales europeas, 4 trofeos levantados. El Barcelona era implacable en este tipo de situaciones. El Barcelona era un equipo que era extraño a su historia. Lo que nosotros vivimos no es algo normal y ya ahora nos estamos dando cuenta. El Barça históricamente ha fracasado en Europa. Antes de Messi y de toda su generación se había llegado a 4 finales europeas y se habían perdido 3. Ya van 11 años que el Barcelona no gana una Champions, pero no solo no la gana, sino que no se mete a una final ni siquiera. Y el discurso semanal de vamos a remontar y va a ser nuestro partido se está repitiendo mucho. Es algo que ya está cansando a la afición y que al menos a mí ya me tiene harto. Siempre remar contra corriente, siempre tener que remontar. Y cuando se logra el objetivo, como fue el 2-0 que el Barça pone ayer en el Metropolitano, esa alegría no nos dura ni 6 minutos. Hemos vivido como aficionados al Barça muchas remontadas, pero en contra de esas sobran. La de Roma y la de Anfield, las más famosas de todas. Pero a favor del Barça nunca sucede y no podemos seguir viviendo de la remontada del PSG, porque al final esa remontada no alcanzó para ganar una Champions. Ahí se queda como una remontada sin sentido. El Barça ya tiene 11 años sin ganar una Champions y yo no veo cómo vaya a llegar la sexta. Damas y caballeros, el Barcelona ganó en el Metropolitano, pero no alcanzó como era de suponer. 2-1 el marcador final y eliminados de Champions una vez más. Yo le aplaudo al Barça cómo salió a jugar el partido, porque al primer minuto de juego ya estaba Juan Musso salvando al Atlético de Madrid. A los 4 minutos el Barça ya había hecho el primer gol. Una gran disposición del equipo por salir a buscar la remontada, pero de nuevo, cuando se logra el objetivo, el Barça se viene abajo y le hacen un gol que es igual al que le hacen desde que Hansi Flick es técnico. El mismo gol calcado una y otra vez. Toman las espaldas de la defensa por un costado, centro rasante al área y aparece un delantero a definir solo, absolutamente solo. El mismo gol una y otra vez y el Atlético de Madrid consigue este gol y ellos sí sostienen el resultado hasta el minuto 90. ¿Por qué tenemos que seguir viviendo en el famoso 1% de posibilidades, 99% de fe? ¿Por qué el Barça tiene que llegar siempre a los partidos de vuelta en estas condiciones? Nunca tuvieron que perder 4-0 en la ida en el Metropolitano por Copa del Rey. Nunca tuvieron que perder 2-0 en el Camp Nou en la ida por la Champions. Y siempre remar contra corriente para quedarse en la orilla, que en Copa del Rey el Barça en la vuelta gana 3-0. Por un gol no logra la remontada y en la vuelta por Champions gana 2-1. Otra vez por un gol no lo logra. Esto parece que lo hicieran a propósito. Y yo sé que entra el tema arbitral como polémica, aquella famosa mano en el Camp Nou que nadie entiende. O cómo Musso le rompe la nariz a Fermín en la jugada que tuvieron ayer en el tapadón que hace el argentino. Dicho sea de paso que estoy harto de él. No fue penal nunca. Fermín cabecea el balón, Musso lo tapa bien y cuando ya Fermín va cayendo, choca contra el pie del arquero. Ahí no hay ninguna mala intención ni ninguna búsqueda de hacer una falta. No pidamos eso como penal. Aún así sé que el tema arbitral va a ser aquí una de las grandes excusas de por qué el Barcelona se queda fuera otra vez. La roja a Cubarsí en la ida está bien sacada y la roja a Eric García ayer también. Llamémoslo mala suerte o como se tiene que llamar realmente, el Barcelona defiende pésimo, le toman las espaldas muchas veces en los partidos y los defensas van corriendo en desventaja y de ahí surgen las famosas jugadas de último hombre que terminan en rojas, que son las que están dictaminando el destino europeo del Barça últimamente. Y de nuevo, hablando de la historia del Barcelona en Europa, yo tengo que dar este dato demoledor con la camiseta del Barcelona puesta, pero es así. El Barça es un equipo fracasado en Europa y nosotros nos acostumbramos a algo extraño en su historia. Nosotros pensamos que lo que vivimos de 2009 a 2015 era lo normal y no. Esto que estamos viviendo de 11 años del Barcelona quedándose una y otra vez en el camino es lo normal de la historia del Barça. Y lastimosamente si las cosas siguen así nos vamos a tener que acostumbrar. Otra vez un fracaso en Europa, otra vez un fracaso contra el Cholo Simeone, otra vez perder contra el Atlético de Madrid que se encierra y te hace un gol de nada. Pero no les podemos reclamar, no están haciendo absolutamente nada que esté prohibido. Saben a lo que juegan, que no es para nada atractivo y de ahí van sacando resultados. El Barcelona se quedó
quedó eliminado en Copa del Rey y en Champions contra un equipo al que le saca más de 20 puntos en la liga. Si el rival del Atlético hubiese sido el Real Madrid en Europa, estas cosas no pasan. Llámenlo como quieran, que si el árbitro les hubiese ayudado, que si la de Fermín con camiseta blanca sí se la hubiesen pitado o la de Dani Olmo, llámenlo como sea, el Madrid no le permite estas cosas al Atlético. En el orden correcto a nivel europeo, el Real Madrid es padre del Atlético y el Atlético es padre del Barcelona. El Real Madrid no le permitiría estas faltas de respeto al equipo del Cholo en Europa, estoy seguro porque lo he visto. Más allá de la molestia de que el Barça se quede una vez más en Champions, más allá de la molestia de tener que andar remontando toda la vida y no lograrlo nunca, el Barcelona se tiene que meter de nuevo en una final de Champions. Ese es el escenario al que hay que aspirar. No podemos estar agradecidos por nada que no sea eso. Pero para darle sus flores a Hansi Flick, porque hay que dárselas, es prácticamente bicampeón de la Liga de España, una liga que para muchos es mediocre porque es de solo 2 equipos, pero no toman en cuenta que el otro es el Real Madrid precisamente, el equipo más ganador de la historia, y ganarles una liga a ellos no es cosa sencilla. Y hay que decirlo de esta manera, bicampeón con un equipo repleto de canteranos porque el Barça no tiene un 5 para ir al mercado. El Barça tiene que recurrir a préstamos, el Barça tiene que recurrir a jugadores libres, el Barça tiene que recurrir sobre todas las cosas a su cantera. Y con muchos canteranos en el equipo, el Barcelona ha ganado 2 ligas de España y eso hay que reconocérselo también al técnico alemán. Por un lado, la afición del Barcelona quiere que llegue la sexta, pero por otro lado también tenemos que entender, no hay recursos para ir a armar un equipo, no hay recursos para ir a buscar un lateral o un delantero, no hay recursos para nada de eso. Y que el Barcelona siga ganando títulos de una u otra manera o siga metiéndose en cuartos o semifinales de Champions podría ser tomado como un gran logro dadas las circunstancias. Por otra parte, el Atlético del Cholo es justo vencedor. El Atlético del Cholo no juega bien, el Atlético del Cholo no es atractivo, es muy criticado porque tiene un bus en su área desde que asumió el cargo hace más de 10 años, pero yo sé que el aficionado del Atlético de Madrid estará eternamente agradecido con un Cholo Simeone que les trajo Europa League, que les trajo Ligas de España, que los ha metido en semifinales de Champions constantemente, que ya ha jugado 2 finales de Champions y que, como dije al principio, tiene al Barcelona en Champions de hijo. No nos confundamos porque hemos visto a este Atlético del Cholo con pensar que este equipo tiene que ser el mejor del mundo, el más vistoso. No, nunca fue así en su historia. Y lo que están viviendo de la mano del argentino es un gran logro, es la mejor época en la historia del club sin ninguna duda. Justos vencedores a su manera, semifinalistas de Champions una vez más, y el Barcelona a esperar la sexta un año más. 2-1 ganar el Atlético de Madrid. ¿Qué les pareció el partido? ¿Ustedes consideran que el árbitro fue el que le robó la eliminatoria al Barcelona? ¿Creen que más bien el Barcelona ha hecho mucho con el equipo que tiene y que le tenemos que reconocer a Hansi Flick lo que ha logrado? Déjenlo en los comentarios como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Un abrazo desde acá. Nos estamos viendo.